Buenas tardes. Semana Negra y continúa, en este caso con Paco Pérez y la novela El día que nos invadió Portugal. Yo a Paco ya le conozco desde hace mucho tiempo. Es uno también de los impulsores y bueno, no me sale hoy. Ya hoy estoy ya con tanta presentación, ya no sé ni lo que digo. Del festival que ha nacido este año, Vallecas Negra, que es otra forma de, diríamos, de lanzar los festivales, de acercarlos al ciudadano y el contacto ese diario con los autores. Bienvenido, Paco. Muy bien, muy bien. Y también a lo mejor alguno de vosotros lo conocería por otra faceta suya, que es la política. Él estuvo en el gobierno de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Actualmente eres concejal, ¿no? Por Más Madrid, ¿correcto? No. Me he jubilado. Ah, te jubilaste también de la política. También. También. El caso es que Paco, pues bueno, ha entrado en el mundo de la novela. Nos iba, y concretamente la novela negra, o más bien novela social, y iba a traernos otra novela hoy, que era la que que íbamos a presentar, que es la que lleva él anunciándola en la camiseta, que es El dragón de metal. ¿Qué ocurrió? Que bueno, la editorial a última hora no le dio tiempo a sacar el volumen, ¿no? para esta cita, con lo cual en vez de presentar dos novelas, pues presentaremos una que ya tenía publicada y que no habíamos presentado en la Semana Negra, que es El día que nos invadió Portugal, y que la tenemos aquí. Y es una novela, para que os situéis, escrita en la pandemia. La pandemia, yo creo que a todos nosotros, esos casi 2 años que duró, no se nos va a olvidar. Es una parte de nuestra vida, y aquel día de marzo, cuando el Gobierno de la Nación decretó en el año 2020 el estado de alarma, pues todos, por decirlo de alguna forma, recordaremos dónde estábamos aquel día y aquella hora, ¿no? Como cuando preguntaban a los norteamericanos dónde estaba usted el día que mataron a Kennedy, ¿no? Que también nos ocurrió un poco a nosotros, porque siempre aquella pregunta, ¿de dónde estaba usted el día del 23F, cuando entraron las tropas de la Guardia Civil a dar un golpe? Bueno, las tropas de la Guardia Civil no, las tropas de Tejero, que hay que diferenciar, que la Guardia Civil se mantuvo fiel a la Constitución. Paco, es una novela en la pandemia, que fue duro para mucha gente. Las tasas de suicidios aumentaron, las tasas de clientes de los psiquiatras, de los psicólogos, de los médicos se multiplicaron por 1000, creó secuelas en mucha gente, puso en solfa el sistema sanitario español, puso en solfa las medidas y las políticas que se estaban haciendo. Entonces tú, desde el punto de vista tuyo, de, diríamos, activista social, sobre todo en el barrio de Vallecas, también como político, tú tuviste que lanzarte a esta novela con un objetivo. Me gustaría que nos lo contaras. Bueno, buenas tardes a todos, y estoy encantado en primer lugar de estar en Gijón y en la Semana Negra. Mi vida ha cambiado mucho desde la última vez que estuve en Gijón, además para participar en la Rula, en un debate sobre el derecho a comunicar y medios de comunicación local. Ahora vengo para hablar de novela negra. Y si empecé a escribir novelas, si empecé a escribir narrativa, fue precisamente para defenderme de que todos estos problemas que han sucedido a muchas personas en forma de traumas, de depresiones, de miedos, bueno, pues no me atacara, ¿no?, de una manera tan directa como ha atacado a otros. Empecé a escribir durante el confinamiento. De hecho, la novela se escribió en la mayor parte entre marzo y mayo del año 2020, y se acabó totalmente, se entregó en editorial en el mes de octubre. Es decir, está escrita durante los meses más duros de la pandemia. Y yo al principio, como digo, lo que pretendía era defenderme, y fundamentalmente en los últimos años he trabajado de periodista como director de la televisión local de Vallecas,
pues lo que empecé es hacer una crónica de lo que estaba pasando, que parece que se nos ha olvidado, pero ha sido terrible, ha sido tremendo, cómo nuestros mayores morían en las residencias sin prácticamente atención. En Madrid, por ejemplo, dimitió el consejero de Servicios Sociales porque denunció la situación a la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había condenado a las personas mayores. La situación sanitaria, la falta de efectivos. Después de la primera crisis, la crisis económica e inmobiliaria del año 2007-2008, España no ha recuperado los niveles de inversión en salud que tenía hace 12 años. Es decir, que nos cogió al país muy indefensos para atender y para enfrentarnos a una pandemia de esas características. Yo no quería escribir, ni pretendía escribir una novela negra, es más, no sé si he escrito una novela negra. La primera parte es evidentemente la crónica de lo que estaba sucediendo, que yo iba tomando buena nota de mi percepción de las cosas y cómo se iban generando en Vallecas algo tan hermoso, fue como un movimiento de solidaridad entre vecinos, que recibió un premio de la Unión Europea de Somos Tribu. Iba tomando nota de todas esas cosas, pero no estaba en mi afán hacer una novela negra. Pero como la situación se prolongaba, pues esto voy a tener que seguir con mis líneas de defensa, y empecé a fabular una historia de corrupción, que me quedé corto, porque incluso yo pensé inicialmente y escribí inicialmente de que roban mascarillas. Pero pensé, esto es imposible, no se lo va a tragar nadie, que haya gente que quiera lucrarse con algo tan básico y tan necesario ahora mismo como el tema de las mascarillas. Curiosamente, un año después salió que un hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se había llevado una comisión de 300.000 euros por mediar con las mascarillas. Y otro año, aún más tarde, pues salió a la luz que alguien que llegó al ayuntamiento de la mano del hermano del primo del alcalde se había embolsado 6 millones de euros por la intermediación de unas mascarillas que en su mayor parte no reunían los parámetros mínimos, estándares de calidad para ser eficaces. A mí me tocó, como concejal de Más Madrid y portavoz de urbanismo, el tener que participar en la comisión de investigación, porque utilizaron la empresa municipal de la vivienda para contratar a un gran periodista de investigación para que investigara al hermano de Ayuso, lo cual también es llevarse de alguna manera el utilizar recursos y medios del ayuntamiento para un fin privado dentro de un determinado partido político. Pues esa es la génesis, ¿no?, de esta novela, que, como digo, son dos partes: la parte crónica de esa historia tan reciente, y por otro sí hay un desarrollo de una investigación por el robo de un medicamento que se desarrolla en España para hacer frente a la enfermedad. Tal es así que yo hablo de un antiviral, porque cuando yo escribí la novela, el surgimiento del desarrollo de la vacuna se veía muy remoto. Yo creo que van a tener que funcionar, que esto se va a tener que atender con un medicamento que trate a las personas que ya están enfermas, y no para prevenir que alguien adquiera el virus. Ese básicamente es la génesis de esta novela, que luego me di cuenta que era una novela negra porque apareció Ignacio Marín, que es el coordinador de Vallecas Negra, en el Ateneo Republicano de Vallecas, para preguntar, primero para ofrecer que se pusiera en marcha este proyecto, y luego para preguntar: ¿conocéis a Paco Pérez? Y yo, Paco Pérez. Sí, claro, ¿cómo lo vamos a conocer? Porque yo soy miembro del Ateneo, ¿no? Aparte de que he sido presidente
de la Junta Municipal y director de la televisión local, claro que le conocemos. Dice, no, no sé si habéis leído su novela negra, y me lo contaron, dice, ha venido aquí uno que dice que has escrito una novela negra. Digo, no sabía yo que había escrito una novela negra, y entonces ya me he metido tanto en el papel que esta novela ya sí es una novela negra, escrita conscientemente como novela negra. Pero es el debate que siempre hemos llevado aquí en la Semana Negra, que es la cuestión de la novela social. Es decir, no es la novela negra ya ha sido capaz de absorber la novela enigma, la novela policíaca de hace mucho tiempo y se ha convertido en una novela social, donde utilizamos muchas veces a la policía, la investigación criminal, pues para meternos en esas tripas sociales, ¿no? Entonces, tu trabajo aquí con el tema de la pandemia en esta novela, evidentemente es trabajo de novela negra, de novela social. Y aparte que hay un párrafo en tu novela que yo creo que esa frase es capaz de centrar qué pasó en el mundo con el tema de la pandemia, en los propios gobiernos, tanto de derechas o de izquierdas, que vimos a nivel mundial. Fue un debate absolutamente entre proteger la salud o la economía. Eso lo dices tú en una parte de la novela, y ese fue el gran debate. Es que nos encontramos gobiernos como el de Nicaragua, que partieron de la base que primero era la economía, lo mismo que Trump o Bolsonaro. Es decir, gobiernos de una cierta supuesta ideología resulta que coincidieron con sus extremos políticos en el tema de la pandemia, porque prefirieron la economía antes que preservar la salud. Y yo creo que por eso es una novela negra, porque es una novela social. Y el tema de la pandemia fue muy duro. Antes decías el tema de los mayores. En Asturias, la primera víctima del coronavirus fue nuestro querido Luis Sepúlveda, el escritor. Es decir, que nos llevó a una de las grandes figuras de la literatura, la pandemia, ¿no? Entonces yo pienso que es negra por eso, precisamente por haber sido capaz de centrar el debate a nivel mundial. El debate a nivel mundial fue ese, o economía o preservar la salud. Al final había dirigentes, como tú sabes, en el mundo que le importaba un carajo que se murieran 500.000 de personas. Sí. El tema es que la economía del país no se bajara la producción, ¿no? Entonces, ahí yo pienso, es mi idea, después de leerte la novela, que tu trabajo está ahí, el haber centrado en ese debate, ¿no? Sí. Y además tú lo viviste de primera mano, ¿no? Porque estabas allí, en la política, estabas viendo las diferentes posturas políticas que se estaban produciendo. Sí, pero vamos, lo que te refieres, ¿no? El plano social, no ya político, el plano social, es la verdad que un escenario de pandemia, yo creo que se puede sacar provecho, entre comillas, en el campo de la novela negra, porque yo creo que en una pandemia o en cualquier tragedia, en cualquier gran tragedia, surgen, digamos, dos aspectos, ¿no?, antagónicos del ser humano. Lo mejor y lo peor del ser humano. Crecen las redes solidarias, las redes de solidaridad entre la gente en los barrios, pero a su vez también emerge lo peor, emerge la corrupción. Bueno, pues todo eso que es oscuro, que es negro, que es decir, lo más contradictorio que tenemos como personas, como seres humanos, surgen en las grandes tragedias humanas, y una de ellas, desde luego, como las guerras, ¿no?, pero a la que no estábamos habituados y pensábamos que estábamos ya incluso inmunizados para cualquier virus, cualquier enfermedad, cualquier pandemia, pero sin embargo nos hemos dado de bruces con la realidad y con riesgos que todavía son inciertos, que no sabemos qué podrá suceder en el futuro. Sí, la novela que teníamos que haber empezado a lo mejor diciendo de qué trataba. Nos hemos metido directamente en harina con la pandemia. Es una periodista, Laura Gutiérrez, que trabaja para un periódico y que ella está investigando una serie de cosas. Y lo que decía un poco Paco, al principio hay una especie de cronología de los hechos de lo que fue la pandemia a lo largo de todo su inicio hasta el final, y luego empieza, diríamos, la novela con esta periodista, donde se va a encontrar con una serie de cuestiones, de corrupciones y diríamos, de contactos que tiene que tirar para averiguar y tal. Y hay una nota curiosa,
porque para los que estéis aquí en la Semana Negra, los que leéis novela policíaca, en mi caso, Andreu Martín me metió como personaje de una novela que es El blues de la semana más negra. Yo aparecía como el jefe Alex del Toro, en vez de Alejandro Gallo, Alex del Toro, y me metió en aquella novela. Luego hubo, y ahora, bueno, ha habido algún autor, Laudelino Vázquez, me metió también en otra novela, se ve que debo ser personaje de novela, y Paco me ha metido en otra novela, en esta. Sí, con su nombre, nombre y apellido. Totalmente. Y lo bueno de Paco es que me metió en la página 95, porque el cabroncete de Andreu Martín me metió en la página 69. Pero bueno, es una broma entre nosotros y efectivamente, como os decía, aparece no solamente la cuestión de la pandemia, no solamente aparece tal, sino luego empieza a desarrollarse esa parte enigmática de búsqueda, de corrupción, de bajos fondos que utiliza él a esta periodista. Y daros cuenta de un detalle, es un acierto. ¿Por qué razón? Porque en toda novela, cuando se comete un crimen o ocurre una cosa oscura en una novela, nadie pregunta qué hace un policía ahí y nadie pregunta qué hace un periodista. Es decir, son las dos profesiones que en la novela policíaca evidentemente no levantan sospechas. Que esté un periodista o esté un policía. Ahora, eso sí, si tú pones un sastre, ya empieza un poco la cosa a chirriar, ¿no? Porque ¿qué hace en el escenario del crimen un sastre? Por ejemplo, digo, ¿eh? Entonces, bueno, sí que quería preguntarte esto. ¿Está intencionado la búsqueda de este protagonista, de Laura, como periodista? ¿Te fue fácil para el desarrollo de la novela o a lo mejor hubieses preferido otro tipo de protagonista? Bueno, la verdad es que a mí, si te das cuenta, es una novela que está escrita en primera persona, un periodista, es decir, realmente es mi alter ego, ¿no? Esta periodista, pero claro, un periodista tampoco es exactamente, ¿no? un investigador como al estilo de un detective o de un policía. Entonces, tanto Leonor, no Laura, Leonor, como yo, creemos en los profesionales. Entonces, la protagonista llama a un amigo suyo, un tal Alejandro Gallo, para que le busque, porque necesita un policía que le ayude a investigar el robo de la fórmula del antiviral catalán, ¿no? Que le ayude a ver quién puede estar, qué potencias extranjeras, que eso... el tema de la geopolítica es algo que he desarrollado en mucha más profundidad en esta segunda novela que saldrá después del verano, en El dragón de metal, que es el nombre del tren de la nueva ruta de la seda y que, bueno, une... esto es verdad. Empecé a escribir la novela porque me enteré que hay un tren que une el tren... digamos que recorre mayor distancia en el mundo, la línea de tren que recorre mayor distancia en el mundo, une Yiwu, una ciudad cercana a Shanghái, con Vallecas. Y, joder, esto no me lo puedo... Sí, tú porque me lo quitará Alejandro, sigue. Si no... Sigue. Me lo quitará Alejandro. Y entonces le he hecho ese viaje de 14 días, que además hay una apuesta por medio, y todo para contar el nuevo orden mundial, que está, es decir, la sucesión o el cambio de imperios, del imperio americano al imperio chino. Entonces, el tema de la geopolítica, igual que antes, pues había una lucha de potencias por hacerse con los más eficaces fármacos, lógicamente también con un interés empresarial de distintos laboratorios. Aquí digamos que el trasfondo, son dos tramas. El trasfondo va a ser el cambio de tiempo, el cambio de orden mundial. Y por otro lado, en España, aprovecho, luego se unen,
aprovecho para hablar del exacerbado liberalismo imperante, que yo creo que incluso es malo para el sistema. Y lo hago con una especie de metáfora de España, que es una fundación tenebrosa, en un edificio tenebroso. Ya me voy poniendo en el papel de auténtico, de autor de novela negra, que es una fundación, la Fundación España. Una fundación donde las empresas y las personas, digamos, con mayores fortunas, hacen donaciones desgravables y empiezan a sustituir servicios públicos y servicios sociales existentes por esta fundación que lo gestiona, pero de manera privada y desgravando impuestos las empresas y los particulares que hacen las donaciones. Volvamos a lo local, Vallecas. Sé que tenéis una mesa luego de debate para hablar del barrio como escenario de la novela negra, pero tú que pateas Vallecas, yo que la quiero mucho a ese barrio, como fuente de inspiración para la novela negra, ¿cómo lo ves? Yo creo que luego, cuando he visto, ¿no?, el contenido de la mesa en el que voy a participar, Vallecas como escenario de la novela negra. Yo creo que cualquier escenario, cualquier ciudad, cualquier barrio es susceptible, ¿no?, de ser escenario, de ser el escenario de una novela negra. Pero ese es el cambio. Porque yo hablo en esta novela, hablo de Vallecas, pero hablo más de la gente, de las redes de solidaridad, de los ancianos que mueren y que luego les llevan a una pista de hielo, como llevaban en Madrid, que hacía de tanatorio. Hablo más de eso. Escenario puede ser cualquiera, atmósfera la tiene que generar el autor. Y yo creo que la atmósfera, el clima de la novela es el personaje oculto, ¿no?, de la novela negra. Y donde precisamente más me he dedicado ahora, que de manera consciente estoy escribiendo una novela negra. He escrito una novela negra, pero inconscientemente. Y me lo han tenido que recordar. Y yo, bueno, nada, estamos terminando. Ya, por si acaso luego se me olvida. Allí luego en la esquina Paco firmará libros a quien quiera que se los dedique. Y yo, para terminar, quería preguntarte que después de toda esta visión de la pandemia, de la crisis social, porque tú escribiste esto sobre la marcha, sobre lo que estaba ocurriendo, ya ha pasado, ya está escrito, ha pasado. ¿En qué crees que acertaste y en qué crees que fallaste? Hombre, voy a empezar por el principal error y desde el punto de vista político-social el más importante. Yo, la verdad es que en la novela muestro una visión muy pesimista del futuro, del futuro del mundo y del futuro del país. Yo pensaba que la pandemia se iba a llevar muchas cosas por delante, se iba a llevar la Unión Europea, se iba a llevar a España, ¿no?, como Estado también por delante, porque tenía la idea de que finalmente iban a ser tan brutos en la salida de la crisis como lo fueron con la crisis económica e inmobiliaria de principios de siglo. Bueno, como si intentan hacer de nuevo lo mismo, al final este país, y aprovecho dos sucesos fortuitos de la novela, dos situaciones muy trágicas, que son el linchamiento de unos madrileños en la región de Murcia y también un asalto a un convoy de ambulancias, porque los enfermos ya no cabían en los hospitales de Madrid, los llevan a Extremadura y los extremeños, lógicamente, se rebelan y se monta la de Dios. Se monta que al final cae el gobierno, entra un gobierno de gran coalición que tampoco aguanta el tirón y al final tiene que intervenir la ONU para que la crisis social
la agitación no se extienda por el sur de Europa, y interviene la ONU y le mandata a Antonio Guterres a Portugal para que se hagan cargo de la situación. De ahí el título de la novela de El año que nos invadió Portugal. Nada, nos quedan escasos 2 minutos. Yo me gusta con los autores que presento decirles que vamos a hacer la técnica de los editores norteamericanos, que es cuando llega un autor y le pone encima de la mesa el manuscrito y le dice el editor: véndame usted su novela en 1 minuto, porque si usted es capaz de venderme su novela en 1 minuto es que verdaderamente cree en lo que ha escrito. Si usted no es capaz de vendérmela es que no cree en lo que ha escrito. Tienes 1 minuto para vendernos la novela. Pues sí, no solo es una novela sobre la pandemia, es una novela, como os he explicado, donde trato de reflejar lo mejor y lo peor que da el ser humano en situaciones extremas. Es una novela donde hay una investigación importante con un trasfondo sobre el descubrimiento de un fármaco eficaz que resultó luego ser las vacunas, pero que yo propuse en su momento en la novela que fuera una antiviral, y es también una novela con una reivindicación muy importante de la libertad personal, porque no solo Leonor es una periodista, es también una característica importante, es una mujer lesbiana y que lo vive, en ningún caso, creo que en ningún sitio de la novela se refiere a a su pareja, que por cierto vive en Irlanda, pero en ningún momento se define ni ella ni a su pareja como lesbiana. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Iba a firmar allí y te esperamos el año que viene con esa nueva novela. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí.